Estamos en la clase número 2 de este arte de saber morir, un estudio que tiene que llevarnos a desenvolver lo que está subtitulado aquí como inmortalidad consciente, que realmente lo que significa es que lleguemos a ser conscientes de que somos seres inmortales y podamos vivir y experimentar esa inmortalidad, el sentido de que uno sabe, de que tiene experiencia, de que está viviendo el hecho de que es inmortal y que a pesar de la experiencia por la que va a pasar al final de este ciclo denominada muerte, uno sigue estando vivo y consciente. Desarrollar este conocimiento es el propósito de estas clases. Vamos a ir avanzando poco a poco, porque no se trata simplemente de que se nos diga, eres inmortal, vale, como si me dijeran que soy pues extraterrestre, pues nos quedamos igual. Se trata del desarrollo de una percepción y de una nueva manera de ver y de ser que venga avalada por una experiencia, una propia experiencia, que nadie nos tenga que convencer, sino de que lleguemos nosotros, por nosotros mismos, a esas conclusiones y a esa realidad. La primera diapositiva del día de hoy nos habla del diagrama del árbol de la vida y está encabezada por este tan sugerente título que dice: la muerte no existe. Vamos a leer lo que está escrito y lo comentaremos. ¿Quieres empezar a leer tú, por favor? La muerte no existe. Lo que somos realmente es divino e inmortal. Lo que es capaz de morir, entiéndase cambiar, es la personalidad transitoria. Según el árbol de la vida cabalístico, la personalidad está compuesta por los sefirot, esferas o cuerpos numerados con el número 10, el 9, el 8 y el 7. Uno de los grandes problemas o de las grandes dificultades que tiene el ser humano para entender bien el concepto este del constante cambio y del cambio final denominado muerte es que no sabe muy bien cómo es él, cómo está formado, cómo está compuesto, cuáles son en realidad todas las facetas de su ser. Y hay una falsa identificación que veremos un poquito más tarde. La Cábala provee un sistema muy espectacular y muy bien definido de mostrar al ser humano realmente cómo es. El diagrama del árbol de la vida indica lo que un ser humano es. Las esferas están numeradas desde la 1 a la 10, la más alta a la 1, la más baja a la 10, y explican todo aquello que compone a un humano, todo aquello que nosotros somos. La esfera número 10, la más baja, nos está simbolizando el cuerpo físico. Así que un ser humano es mucho más que un cuerpo físico, porque es un cuerpo físico, la esfera número 10, más 9 esferas más. En hebreo esfera se llama sefirá, en plural sefirot. También las podemos llamar cuerpos, y el conocimiento esotérico de todas las tradiciones verdaderas, ahora lo miramos desde la terminología de la Cábala, pero todas las tradiciones verdaderas coinciden en esto. El ser humano está compuesto por unos determinados cuerpos, un número de cuerpos, o un número de planos, o un número de vehículos, o, tal como estamos diciendo, un número de sefirot. Pues la enseñanza nos dice, lo que un ser humano es realmente, eso es inmortal. Eso dice, es divino e inmortal. Eso quiere decir que estamos formados por un nivel, hay algo en nosotros, que esto no pasa por esa experiencia que denominamos la muerte, como nosotros la estamos viendo y experimentando. Una experiencia que además en la clase anterior estuvimos diciendo que morir es una paradoja. En realidad lo que ocurre es un constante cambio. Hay una constante transformación y un constante cambio, y cuando llega el cambio más grande, entonces nosotros lo denominamos
muerte porque nos parece que todo ha terminado. Ahora estamos viviendo un poquito más allá y la enseñanza nos muestra lo que somos de verdad, lo más real en nosotros. Eso tiene rasgos intrínsecos de divinidad y eso es inmortal. Y luego dice, lo que es capaz de morir es la personalidad transitoria. Hemos de distinguir entre esos dos grandes niveles, un nivel real en nosotros y un nivel transitorio. ¿Qué quiere decir transitorio? Un nivel que va cambiando, se va modificando y que no es permanente. Más nos especifica explicando que según el árbol de la vida, el diagrama que tenemos mostrado aquí, la personalidad, ese nivel transitorio, ese nivel que cambia y que llamamos que muere, está formado por las esferas o cuerpos número 10, esta que hemos visto aquí, la número 10, la número 9, la 8 y la 7. Este trozo, si lo miramos en este árbol de la vida, entonces este trozo, la esfera número 10, la 9, la 8, la 7, esto es la personalidad. Esto es lo que realmente cambia. Ahora, si lo decimos con otro lenguaje más familiar para nosotros, la esfera número 10 es el cuerpo físico, la esfera número 9 es el nivel emocional, es nuestro cuerpo emocional, y las esferas 8 y 7 son nuestro nivel mental. El nivel emocional, el nivel mental, el nivel físico, ese conjunto forma la personalidad, y esto es transitorio. Esto es una vestimenta que vamos cambiando, pero lo que es divino en nosotros, que si lo observamos detenidamente, desde la 1 a la 6, podemos ver que forma hasta un círculo o una esfera. Esa esfera divina, ese nivel, en principio, luego afinaremos más dentro de unos meses, pero para este momento nos vale la definición tal como la estamos ahora explicando. Y la definición tal como la estamos explicando en este momento es que de la 1 a la 6 forma parte de este nivel divino y de la 7 a la 10 es un nivel que es el nivel de la personalidad, el cual es transitorio. Para desenvolver este conocimiento y esta enseñanza, aparte de las propias experimentaciones que podamos hacer, es evidente que precisamos de la enseñanza que venga de aquellos que han sabido o que saben más que nosotros, los profesores que nos tienen que enseñar, más que profesores, los maestros de la vida que nos pueden transmitir este conocimiento. Hemos de recurrir siempre a ellos hasta que dentro de un tiempo, un largo tiempo quizás, o más corto, nosotros lleguemos a un nivel de maestría en el que hayamos alcanzado aquello que nos están enseñando ahora los que hacen esa tarea, esa servicial tarea de instruirnos. Cuando miramos hacia los que saben, pues hemos de escoger. Y tenemos hay muchos ejemplos en la vida, ejemplos del pasado, ejemplos actuales, hay muchos que nos hablan y nos instruyen sobre el arte de saber morir, sobre la conciencia de inmortalidad. Es decir, que este conocimiento no lo inventamos nosotros, sino que lo recibimos de otros que han adquirido maestría en este aspecto. Y como acabo de decir, los ejemplos son múltiples y las enseñanzas están a nuestra disposición en muchas y diferentes líneas. Podemos escoger algún ejemplo determinado, podemos mirar a alguien y a ver qué nos dice. Puesto que estamos en una tradición cabalística, podemos escoger a alguien que es bastante famoso por sus libros ocultistas, libros de cábala, libros de magia, en el buen sentido de la palabra, y hemos escogido unas palabras pues de Eliphas Levi. Por poco que investiguéis en la red, veréis que fue un individuo prominente,
sabio dentro de las estructuras del conocimiento de la Cábala y del esoterismo de hace algo más de un siglo y medio, así. Pues tiene obras muy conocidas como Dogma y Ritual de Alta Magia, etcétera, que todos los estudiantes de Cábala más o menos o la han leído o saben de sus obras. Ahora no voy a hacer un estudio biográfico de su vida porque es muy accesible, pero nos vamos a quedar con uno de sus párrafos, un texto, y veremos lo que está diciendo al respecto. ¿Nos lo quieres leer, por favor? ¿Quieres leer? Sí. La muerte no tiene existencia en el Samsung Reino. Sí, podemos decir en el reino de la verdad, ¿vale? En la realidad del ser, en lo que es verdad, no tiene existencia, por favor. Un cambio, sin importar lo terrible que sea, demuestra movimiento, y el movimiento es vida. Solamente aquellos que han intentado reprimir el desnudar el espíritu han tratado de crear una muerte real. Todos estamos muriendo y siendo renovados todos los días, porque cada día nuestros cuerpos han cambiado en cierta extensión. Hay que comprender bien que la corriente de la vida en el progreso de las almas es regulada por una ley de desarrollo que conduce al individuo siempre en ascenso. Hace alusión directa a lo que estábamos estudiando en la anterior clase, este constante cambio y transformación. En la clase anterior decíamos, esto es un constante renacer, es un nacer cada día. Aquí él dice, todos estamos de alguna manera muriendo, pero automáticamente dice, y siendo renovados todos los días. Nosotros opinamos que es mejor decir, estamos siendo renovados y cada día renacemos. Pero desde esta perspectiva es correcto decir también que cada día pues, nos estamos acercando a un poco más a esta experiencia final y de alguna manera estamos cambiando, un constante cambio. Nos dice que esto forma parte de una corriente de la vida, que esta corriente de la vida es el modo natural de expresarse de la conciencia, de la vida del individuo, y que no hay que encontrarlo ni hay que captar esto de una manera demasiado trágica, sino que forma parte de un proceso natural. En la enseñanza que proviene de la India y de sus alrededores, se ha desenvuelto de una manera extraordinaria. Este conocimiento ha sido mostrado por los grandes individuos en todas las épocas. Precisamente la India es una tierra de sabios. Desde la noche de los tiempos han caminado sobre su tierra, precisamente, pues que un gran número de individuos muy conscientes de la inmortalidad, grandes maestros. Uno de estos grandes maestros ha sido Ramana Maharshi. ¿Por qué Ramana Maharshi? Porque él ha expresado una vida en la que la inquietud de la muerte fue su motor determinante desde el principio de su impulso espiritual. Ya desde muy pequeño la muerte de uno de sus progenitores le marcó muchísimo. Luego la muerte del otro, primero murió su padre, luego murió su madre, pues también fue un momento muy importante en su vida. Unas experiencias que tuvo con el mundo animal también le impulsaron muchísimo a hacerse esa gran pregunta de qué es la muerte. Y luego, a lo largo de su enseñanza, una enseñanza de yoga, Advaita, él siempre ha dicho lo correcto acerca del punto de vista sobre la muerte. Veamos lo que contestó cuando uno de sus discípulos le preguntó sobre la muerte. ¿No lo quieres leer? Nacimiento y renacimiento revelan el reino. Os identificáis con vuestro cuerpo, lo cual es una falsa identificación. Creéis que vuestro cuerpo ha nacido y pronto morirá. Estáis confundiendo dos niveles de valores. Conoced vuestro yo real y estas preguntas no tendrán lugar.
Si os fijáis, nos está diciendo lo mismo que estábamos explicando hace un momento a través del diagrama del árbol de la vida. Dice que si somos conscientes de aquello que es real en nosotros, es que ni siquiera nos preguntaremos acerca de la muerte, porque nacimiento y renacimiento es solamente la experiencia del mundo físico, del reino, la experiencia de estar vivo y expresándose a través de un cuerpo en el mundo de nombre y forma. Y nos señala el gran problema que tiene el individuo común. Y es un problema, y aquí empezamos precisamente a detectarlo con estas palabras, dice, es un problema de identificación. Nosotros nos creemos o creemos que somos nuestro cuerpo físico, y aunque intelectualmente lleguemos al convencimiento de que somos más que el cuerpo físico, necesitamos experiencia al respecto y necesitamos reflexión y necesitamos unos profundos, va en el campo de la experimentación, unas profundas experimentaciones que nos demuestren que el cuerpo físico ha sido solamente un nivel de identificación falso hasta ahora, porque el cuerpo físico sí que ha nacido y que dentro de este ciclo morirá. La separación entre lo que es el cuerpo físico y lo que es el yo real, estos dos niveles que no hay que confundir, es la clave para desenvolver realmente la conciencia de inmortalidad. Aquí tenemos una imagen de Ramana Maharshi, que murió en 1970 y ya explicaba acerca de los maestros que se dejan llevar por la ley de la reencarnación y de la vida y de la muerte en sus existencias físicas. Me gusta mucho esta foto y la he puesto a vuestra disposición para también invitaros a que estudiéis e investiguéis sobre sus obras. Algunas de sus enseñanzas han sido publicadas y tiene algunas obras específicas sobre este tema. Volveremos a él luego más tarde. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Pues que todo es una cuestión de, está escrito aquí, de conciencia. A veces es difícil determinar en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, qué es esto de la conciencia, pero es muy sencillo. Conciencia es la facultad de darse cuenta, nosotros nos damos cuenta, nos apercibimos de que existimos y de que existe algo que no somos nosotros, una relación entre lo que somos y lo que aparentemente no somos. Por aquí es por donde podemos empezar a definir y a experimentar en esta reflexión el aspecto de la conciencia. Pues nos está diciendo el título de la diapositiva, la muerte es solamente una cuestión de darse cuenta. O sea, el asunto de la muerte es solamente un asunto de darse cuenta. No se trata de que tengamos que desarrollar unas facultades como las de un héroe, o no se trata de desenvolver unas capacidades como las de un atleta de medalla de oro, olímpico. Si fuera así, este curso sería para muy pocos y estas enseñanzas serían para una élite verdaderamente inapreciable en el cómputo de la totalidad de la humanidad. Sin embargo, estas enseñanzas son para todos. O sea, estas enseñanzas son para nosotros y son para toda la humanidad que quiera estar atenta a este asunto. Porque este es un asunto, el asunto de la muerte, en el que hemos sido muy entrenados. No es la primera vez que vamos a morir. De hecho, es una de las experiencias más habituales de la larga cadena de nuestra existencia. Hemos pasado por ella muchas veces. Y aunque ahora no lo recordemos directamente, ya haremos mucho para darnos cuenta de que esto no es nada más que una experiencia más, y valga la redundancia, una experiencia más
en un cómputo total de muchísimas experiencias idénticas o muy parecidas. Se trata de una percepción natural, de un enfoque distinto, de un punto de vista completamente diferente, pero no tanto de adquirir, digamos, unos superpoderes. No se trata de adquirir unas habilidades fuera de lo común. Se trata de enfocarlo todo de una manera distinta a nivel de conciencia. Y la conciencia es la facultad que estamos usando como seres vivos, encarnados y que nos movemos en el reino, como decía hace un momento nuestro sabio. ¿Qué dice aquí? Dice, la muerte no es más que una simple cuestión de conciencia. O sea, ese asunto que nosotros vemos de que un individuo deja de respirar y deja de moverse y desaparece para nosotros en poco tiempo, eso es un asunto de conciencia. Nosotros, claro que nos damos cuenta que el individuo ya no está consciente, pero lo evaluamos más como un asunto de carácter fenoménico, de fenómeno, ¿no? Como que ha acontecido algo como si fuera el choque de unas piedras, por poner un ejemplo muy físico. Sin embargo, es un asunto relacionado con lo mismo que estamos efectuando en este momento, el ejercicio de la conciencia. Dice, la pérdida de esta conciencia es llamada muerte por el observador. Cuando nosotros leemos este texto, al reflexionar un poquito sobre él, podemos enseguida tomarle el sentido profundo. Dice, la pérdida de esta conciencia es la pérdida de esta conciencia en el plano del observador. Aquí tienen que existir dos individuos, el individuo que está experimentando la muerte, el individuo que mira al que experimenta la muerte, como lo vemos en la imagen. El individuo que experimenta la muerte pierde la conciencia. ¿Dónde pierde la conciencia? En el reino. De hecho, está cambiando la conciencia. Está cambiando la conciencia de un plano a otro plano. Y eso se denomina muerte. Pero el individuo que lo observa, lo denomina muerte. El individuo que lo experimenta, aunque nos parezca que dirá muerte o que diremos muerte, de hecho no dirá muerte, en el sentido en el que estamos intentando desenvolver esta percepción. Simplemente dirá que ha perdido la conciencia en el plano físico, que luego veremos que tampoco es total esta pérdida de conciencia, que en realidad lo que pierde es la capacidad de expresarse a través de los sentidos por los que se expresaba en el plano físico. Es decir, no tiene un cuerpo físico a través del cual expresarse, pero puede llegar incluso a ser consciente del plano físico. Pero esto lo veremos más adelante. Aquí avanzamos un poco más en esta dirección, nos dice el título de la diapositiva, vestimenta sin vida. ¿Nos lo quieres leer, por favor? En el momento en que vivimos en otro plano en el que expresamos actividades conscientes, nos demostramos experimentalmente, sin lugar a dudas, que no estamos muertos, aunque el plano no sea físico. No obstante, bajo la entristecida mirada de los que observan nuestra vestimenta sin vida, estamos muertos. ¿Qué se nos intenta enseñar o mostrar aquí? Pues algo que quizás muchos de vosotros, de los que ahora estáis viendo el vídeo o de los que estáis aquí en clase, habéis experimentado, y es el hecho de estar conscientes más allá del cuerpo físico. A veces hay estudiantes, y esto suele ocurrir con bastante frecuencia, que han experimentado pues un accidente, una enfermedad grave, han estado en un quirófano, han tenido experiencias de que existían fuera del cuerpo físico. Que una cosa el cuerpo físico y otra ellos. Esto va en la línea de lo que popularmente está descrito como el viaje astral o la proyección psíquica, de diferentes maneras. No es que nosotros tengamos que capacitarnos en estas técnicas, pero hace alusión al hecho de que si nosotros somos capaces de expresar
actividades en las cuales estamos viviendo la experiencia de ser conscientes más allá del cuerpo físico, la experiencia de la muerte deja de tener su valor. Todos estos individuos que, si no nos ha ocurrido, podemos leer sobre su experiencia, que han experimentado esto del efecto túnel y se han sentido fuera del cuerpo físico, como que estaban muriendo, que han visto luces, que luego han vuelto al cuerpo. Todos estos individuos han vivido luego una transformación en su vida. Todos ellos dicen que la muerte no tiene la importancia que tenía para ellos antes de vivir esta experiencia. Esto es una característica que se repite en todos, estadísticamente todos coinciden con ello. Les marca la vida esta experiencia porque de alguna manera han vivido la experiencia de la muerte sin llegar a morir. De alguna manera han seguido teniendo conciencia de lo que ocurre en el momento de esta muerte. A veces esto ocurre no en un momento trágico o accidental, sino que a veces ocurre esto pues simplemente durmiendo. Estamos dormidos y de repente nos damos cuenta de que estamos flotando por encima de la cama. Esto es una experiencia que ha vivido mucha gente, o que está encima de la casa de su ciudad, o algo parecido, y no es un sueño. Saben que no es un sueño. Tienen experiencia de que están separados del cuerpo físico. Cuando esta experiencia se da, no hay lugar a dudas. El individuo tiene, como si se le hubiera abierto una pequeña cortina o telón o velo, ha mirado, su conciencia se ha expandido hasta un nivel que es el nivel en el que nosotros intentamos capacitarnos en esta percepción. No obstante, el individuo que observa dice: esto está muerto, este individuo ha fallecido, como nos describen muchos de estos libros que hablan de esta experiencia más allá de la muerte. Lo que dicen los médicos en el quirófano: ha fallecido, o está muerto, o lleva ya varios minutos sin que su corazón palpite, no respira. El observador es el que define que está muerto. Y este texto es muy rico, este corto texto es muy rico, porque dice nuestra vestimenta. Y con esto volvemos a aquel concepto que ya introdujimos la semana pasada y que volveremos una y otra vez a él, y es que lo que realmente cambia en esta transformación denominada muerte es solamente una vestimenta, es algo con lo que nos hemos vestido. Y ahora podemos decir, es la personalidad. Y también podemos deducir de esta enseñanza que esta personalidad constituye una vestimenta de nuestro verdadero yo, de nuestro verdadero ser. La imagen es de la ópera Manon, que precisamente termina pues con la muerte, como se puede ver aquí, pero si no la habéis visto, pues tampoco quiero explicarla, pero la imagen es muy significativa del desespero del amante por el fallecimiento del objeto de su amor. Sin embargo, aunque la ópera termina aquí, si nosotros, y es una representación, y si esto fuera real, si nosotros estuviéramos en la conciencia de ella, para ella no es un final, para ella no es una muerte. Ella puede estar tan consciente de esta situación, incluso muchísimo más consciente que el propio individuo que, desesperado en su pérdida, pues está aquí pues o gritando o llorando o haciendo lo que en su conciencia, su nivel le permite expresar. Todos esos aspectos los estudiaremos uno por uno. Vamos a ver por qué ocurre, cómo acontece, cuántas posibilidades de que se haga de esta manera o de esta otra manera hay. Lo vamos a estudiar de una manera absolutamente científica, experimental, parte por parte, no de una manera general. Tenemos tiempo, ya he dicho, creo que en la última clase dije, tardaríamos más o menos en este curso
creo que dije 27 años, ¿no? O algo así. Bueno, dije quizás algo más de un año, pero algo más de un año siempre puede ser mucho. Lo que quiero decir es que hay muchas clases por delante y con suficiente tiempo lo iremos viendo parte por parte. La siguiente diapositiva nos enseña una imagen tradicional en la Cábala. Nos habla del sueño de Jacob. Esto se estudia cabalísticamente, este texto de la Biblia se estudia en nuestro sistema de desenvolvimiento espiritual porque, de hecho, tradicionalmente esta experiencia de Jacob que durmió y al dormir soñó que había una escalera que iba desde la tierra al cielo y por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. Básicamente este es el texto. Pues este texto y esta escalera tradicionalmente es el origen del diagrama de la escalera de Jacob o el árbol de la vida. Se dice que esto es lo que vio. Lo que está descrito es que era una escalera que subían y bajaban la conciencia en los diferentes niveles, expresada como conciencia angélica o conciencia védica. El hecho es que en el texto bíblico, en esta enseñanza, se nos da una identificación entre dos aspectos de la experiencia de nuestra vida, y es el aspecto de estar en estado vigílico y en estar en estado de dormido o en sueños, soñando, como dice en castellano. Así que vamos a leer esto. ¿Nos lo quieres leer? Conciencia y sueño. El sueño es idéntico al mundo. Mientras soñamos, vivimos completamente lúcidos en otro lugar. Nuestra conciencia ha visto cosas y entendible igual que lo hace por medio del cuerpo físico. La llamada de atención aquí está en el hecho de que la experiencia de dormir y especialmente la experiencia de soñar tiene mucha similitud con la experiencia de morir. No hay tanta diferencia y experimentalmente se parece mucho. Se parece mucho el hecho de dormirnos y luego despertar al hecho de morirnos y luego renacer. Nuestra conciencia ve y entiende cuando está lo suficientemente despierta o cuando tenemos la suficiente capacidad desarrollada de recordar lo que hemos vivido y lo que hemos entendido cuando estábamos soñando, ve y entiende en un nivel de correspondencia, en un nivel de comparación y podemos hasta incluso decir en un nivel de similitud con lo que verá y entenderá y experimentará en los primeros estadios de la experiencia posmuerte, en la experiencia de la muerte. Entendiendo bien nuestro mundo del dormir y nuestro mundo del soñar, avanzamos mucho también al respecto de aquello que se experimenta en el momento de la muerte. De hecho, en las diapositivas que vienen a continuación hablaremos más de estos aspectos. Volvamos ahora a la cuestión de la identificación. ¿Ens ho vols llegir, sisplau? Cuestión de identificación. La identificación de nuestra conciencia con su vehículo de carne, sangre y hueso hace de la muerte a nuestros ojos un hecho de terror y angustia. Al dejar de identificar la conciencia con la forma transitoria y centrarla en Ruach, el yo real provoca que la muerte deja de ser una realidad. Aquí hemos utilizado una palabra en hebreo, el nivel de Ruach, pero si no estamos estudiando Cábala podemos dejarla de lado y nos quedamos con el yo real. Nos dice que volvemos de nuevo a ese concepto de que el gran error que tenemos en la expresión de nuestra vida como individuos normales es el error de habernos identificado totalmente con nuestro cuerpo de carne, de sangre, de hueso, que estamos demasiado identificados con el cuerpo, que creemos que somos el cuerpo físico,
Antes lo he dicho, aunque intelectualmente digamos que no, nosotros creemos que somos el cuerpo físico. Y entonces el hecho de que nuestro cuerpo físico pues se vaya a destruir de una manera, aunque sea meramente instintiva, nos angustia muchísimo, nos llena de terror y de angustia. He dicho instintivo porque a veces ni siquiera tampoco lo reconocemos esto, queda escondido detrás del umbral de nuestra conciencia objetiva y no queremos pensar en la angustia que nos pueda llegar a producir la destrucción de nuestro cuerpo físico. Pero el texto insiste de nuevo que se trata de un problema de identificación. Nos hemos identificado demasiado con una vestimenta. Es como que nosotros nos identificáramos con nuestros zapatos, que se van estropeando. ¿Cuánto tiempo nos durarán? ¿Un año, medio año, 2 años? Y luego cuando hemos de tirarlos a la basura, no estamos tirando nada nuevo, nuestro. A veces nos identificamos tanto con algo, con una vestimenta, que nos sabe tan mal deshacernos de ella que parece que nos estuvieran arrancando parte de nosotros mismos. Es un problema de identificación. Eso le ocurre mucho a los conductores con sus coches. Se identifican tanto con el coche que el coche ya queda dentro de su aura y forma parte de un cuerpo de expresión. Y no rayes el coche, que es como si me hubiera rayado en medio del omóplato. Me duele. Rayan el coche, te duele como si te rayaran aquí. Pero es solamente un vehículo de expresión, nunca mejor dicho, que no pasa nada. No es el valor material ni económico, es que te han tocado a ti. Ese problema de identificación es una extensión del problema verdaderamente grave que tenemos, basado en ignorancia, de habernos quedado totalmente identificados con nuestro cuerpo físico. Dice, la conciencia con la forma transitoria y centrada en el yo real provoca que la muerte deje de ser una realidad. Ya para finalizar, 2 diapositivas de las enseñanzas de Ramana Maharshi de nuevo, que insisten sobre lo que estamos diciendo. ¿Nos lo quieres leer? Los muertos verdaderamente son felices. Se han desembarazado del estorbo del caparazón que es su cuerpo. Los muertos no lloran, son los supervivientes que lloran a los muertos. ¿Tienen acaso los hombres miedo a dormirse? Todo lo contrario, el sueño es buscado y al despertar todos dicen que han dormido bien. Uno se prepara cuidadosamente la cama para dormir plácidamente. Ahora bien, dormir es una muerte temporal, la muerte es un sueño prolongado. ¿Veis cómo en sus enseñanzas insiste en lo que hemos estado describiendo, la comparación? Nosotros nos vamos a dormir tan tranquilos todas las noches. De hecho, no sabemos si despertaremos mañana. Confiamos en que al día siguiente vamos a despertar. Pero nos sumergimos tranquilamente en el sueño. Sin embargo, en el sueño, este sueño de la muerte, nos cuesta mucho sumergirnos. Es algo en lo que es como si dijéramos no queremos ir a dormir. Aquí hay una comparación muy interesante que desarrollaremos. También dice que los muertos no lloran, y esto está descrito en comparación con el normal desarreglo emotivo que produce el fallecimiento de un ser querido en los que quedan como supervivientes. De hecho, no pueden llorar porque para fisiológicamente llorar se necesita tener glándulas lacrimales, ojos y mejillas, etcétera, y claro, si no hay cuerpo físico no hay capacidad de llorar. Lo dejaremos aquí porque cuando uno fallece puede experimentar diferentes niveles emocionales. Algunos más felices en la línea de lo que decía Ramana Maharshi, algunos no tan felices. Lo estudiaremos a fondo. Ahora es mejor, tal como dice él, enfocar el asunto como que
el individuo que ha fallecido se olvida de las penas del mundo físico. Si es normal, si es sano en su desenvolvimiento, toda la experiencia del plano físico se deja. No es el fluir del río de la vida el hecho de ir hacia atrás. Por lo cual, en el momento en el que se pasa por esta experiencia, la tendencia natural es una tendencia a felicidad. Si volvemos a esa experiencia que relatan los que han estado al borde de la muerte y han ido en un túnel hacia la luz, todos describen, por regla general, y coinciden en su descripción, que es una experiencia de felicidad, tal como nos ha dejado escrito Ramana Maharshi. Finalmente, la última diapositiva, también de Maharshi, nos dice lo siguiente, que nos lees, por favor. Enseñanzas de Ramana Maharshi. Puesto que ya el hombre cambia, muere mientras vive. No tiene pues... Sí. Puesto que ya el hombre cambia, es decir, muere mientras vive, no tiene pues la necesidad de llorar el deceso de otros. Detengamos un momento aquí. Esto es interesante para nosotros, porque ahora solamente es una línea, pero a lo largo del curso desarrollaremos mucho lo que ahora aquí está dicho, que no tendremos la necesidad de llorar. Si no nos hemos adentrado en estos estudios, la tendencia natural es que nosotros lloremos mucho a los seres queridos que hemos perdido, porque decimos perdido y decimos que esos seres queridos han muerto. Pero el desenvolvimiento de esta conciencia hace que esto quede muy amainado, quede muy minimizado. El individuo desenvuelto en esta experiencia no llora como el individuo normal la pérdida de un ser querido. No es lo mismo. El individuo común lo vive como una pérdida absoluta y total. El individuo desenvuelto en esta dirección, como no lo vive así, pues no siente esa pena. Aquí lo dice, no siente la necesidad de llorar el deceso de otros. Y eso, a lo largo que vayamos avanzando y vayamos adquiriendo conciencia en este sentido, veréis cuán real es, porque lo más seguro es que la vida os provea de experiencias del fallecimiento de seres queridos. Y en la medida en la que hayamos desenvuelto conciencia de inmortalidad, podréis comprobar vuestra propia conciencia a la hora de vivir esta experiencia con las que hayáis vivido en el pasado, con las que hayáis vivido pues hace 5, 10, 15 años, y podréis comprobar cómo han cambiado vuestras percepciones, vuestros puntos de vista, sobre todo cómo ha cambiado vuestra manera de ser. En este aspecto nos fijaremos mucho y por las propias leyes de la vida pues tendremos la posibilidad de experimentar. Si no tenemos la posibilidad de experimentar la muerte de otros, serán otros que llorarán nuestra propia muerte, así que habremos experimentado la experiencia más a lo grande todavía. ¿Puedes seguir leyendo? Nuestra existencia es evidente. Sí, no nos queda enseñar. Nuestra existencia es evidente con o sin cuerpo físico, en el estado de vigilia, en el dormir o en el soñar. Entonces, ¿por qué quiere permanecer encadenado en el cuerpo? Que el hombre encuentre su ser inmortal. Entonces podrá morir, llegar a ser inmortal y feliz. Nos quedamos con la última línea, porque es la clave de esta conciencia que intentamos desenvolver. Es que hemos de encontrar en algún nivel, hemos de entrar en contacto con este yo real. Este yo real que es permanente y eternamente inmortal. Y en ello vamos a seguir a lo largo de las siguientes clases. En el día de hoy lo dejamos en este punto y el próximo día vamos a seguir, ¿vale? Gracias por vuestra asistencia.